Muy bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39. Vamos a continuar con nuestro bloque de entrevistas en esta ocasión. Hoy lunes que iniciamos la tercera semana. Muy bien, a ver, hay dos temas sin duda importantes, ¿no? El viaje de Dina Boluarte a Alemania, luego el Vaticano, donde no ha sido muy auspicioso, a pesar de que Dina Boluarte ha puesto mucho esfuerzo, pero bueno, las cosas no le han salido como ella debió ser. Además, faltó reacción para retornar o repatriar a peruanos que se encontraron en Israel y que querían retornar tras estos enfrentamientos entre Israel y Hamás. Bueno, y obviamente las elecciones en Ecuador. Daniel Noboa es el nuevo presidente de Ecuador con 35 años. Es uno de los presidentes más jóvenes que va a tener esta parte del mundo. Recordemos a Alan García y Boric también en Chile, de esa edad aproximadamente. ¿Qué revela esto? Ha sido una derrota para el correísmo de Rafael Correa. Y bueno, la derecha se sigue quedando en Ecuador, pero vamos a empezar con el tema de Dina Boluarte. Estamos con Arturo Muñoz ya en línea. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido a Controversia TV. Bienvenido. Muy buenos días, Juan Antonio. Realmente es un gusto conversar sobre estos temas porque ponen en el tapete lo más interesante de la política latinoamericana. En el primer punto es el desprestigio enorme que hay de muchos presidentes que no tienen la fuerza que había en un momento para presentarse ante autoridades mundiales. Me estoy refiriendo a que el Papa nunca ha desestimado a un presidente latinoamericano. Es más, él es un sacerdote latinoamericano, argentino. Tenía mucha empatía con el Perú, en general con todos los países latinoamericanos. Sin embargo, cuando llega Dina Boluarte, vestida completamente de negro, como manda el protocolo además del Vaticano, no es que ella haya querido presentarse así, sino que el protocolo es así. El protocolo establece que tiene que ir con un velo y que tiene que ir con una falda por debajo de las rodillas. Recordemos que así también estuvo Cristina Fernández, pero en este caso solamente fue para la foto con el Papa y luego tuvo que conversar con cardenales y con obispos que son parte pues del, digamos, gabinete de asesores que tiene Papa Francisco. Por ese lado, Dina Boluarte ya perdió mucho terreno. Es la misma foto que tuvo con Biden, que después quiso decir que había tenido una reunión con Biden cuando solamente era parte del protocolo que Biden tiene de tomarse una foto con todos los presidentes, en este caso con la presidenta. Entonces, estamos ante una situación bastante complicada para esta presidenta peruana, que ni siquiera ha sido escuchada por el Vaticano. Y luego ya había un dirigente menor en comparación del Papa, que era Olaf Scholz, el famoso canciller de Alemania, que realmente tiene y ostenta el poder. Allá tienen la figura del presidente y la figura de un canciller o primer ministro, ¿no? Como en otros países, donde el ejecutivo y la parte sustantiva del gobierno recae en el canciller y el presidente es una figura decorativa. Cuando ha llegado a Alemania, le ha pasado lo mismo que en el Vaticano. No ha podido reunirse con Olaf Scholz y entonces lo que ha sucedido es de que la ha recibido el presidente de Alemania. Y eso es bastante grave, porque el objetivo central del viaje de Dina Boluarte
según el permiso que pidió en el Congreso, era buscar inversiones para poder reflotar la economía peruana, que ya en estos momentos se ha retraído en 0,63%. O sea, ya estamos evidentemente en una recesión. Y eso se nota, la gente dice ya no hay dinero, la gente ya no tiene dinero en el bolsillo, estamos muy, muy mal y lógicamente esto va a llevar a que la población en algún momento le pida cuentas a este gobierno que supuestamente iba a ser mejor que Pedro Castillo. Claro, toda la prensa, digamos, los capitalistas siguen sosteniendo pues una campaña en contra de Pedro Castillo, pero en estos momentos esa prensa no puede hacer alarde de que la salida de Pedro Castillo fue para mejor, puesto que hemos pasado de Guatemala a Guate peor. Es en ese sentido que el viaje de Dina Boluarte no ha servido para nada para poder conseguir siquiera $1 partido por la mitad y que vengan a invertir aquí al Perú. Una lástima, porque en estos momentos, por ejemplo, China y otros países están haciendo inversiones sustantivas en África, en Asia y en otros países de Latinoamérica, en especial en Brasil. Y nosotros no somos, por Claro. razones de geopolítica, por esa mentalidad tonta que tenemos de su gestión a Estados Unidos, no somos parte de ese nuevo mundo que se está gestando. Ahora, Arturo, bueno, ya Dina Boluarte ha hecho 2 viajes, ¿sí? Pero los dos han tenido pocos resultados positivos y este ciertamente no ha sido la excepción. Evidentemente, cuando Dina Boluarte va a reunirse con el presidente de Alemania, que es una figura decorativa, porque como tú lo dices, el canciller, el primer ministro, es quien toma las decisiones políticas en este país, y luego se difunde solamente una foto con el Papa, parece que ni siquiera han conversado, ¿no? Obviamente el Papa a estas alturas tenía pues muchos problemas con Israel o con el conflicto en Medio Oriente. ¿Qué está fallando? Las relaciones diplomáticas, la Cancillería o la propia Dina Boluarte, porque para hacer este tipo de viaje infructuoso, la verdad es que nos hemos gastado más de $200.000, ¿no? Bueno, en el caso del Papa, es obvio que la Cancillería no tiene fuerza. Es obvio que la canciller peruana es una persona, la Gervasi, de pocas mientes, de un perfil muy, muy bajísimo. Y en ese sentido, no fue capaz de prever de que la amistad entre Zaffaroni, ¿no? Eugenio Raúl Zaffaroni, el abogado que está defendiendo a Pedro Castillo, junto con Rosciotto, ¿no? Su pupilo, tienen una relación muy fuerte con Francisco. Ellos tienen un trabajo común. Francisco le ha encargado trabajos muy específicos como Papa Eugenio Raúl Zaffaroni, y fue Eugenio Raúl Zaffaroni quien le llevó la carta de Pedro Castillo, como ya todo el mundo sabe, a las manos del propio Papa Pablo Francisco para que lea y se entere de lo que está sucediendo en el Perú, y por eso es que tomó distancia. Por eso es que el Papa Francisco dijo, bueno, entre Eugenio Raúl Zaffaroni, imagínate, un jurista que tiene mucho prestigio académico, mucho prestigio jurídico, ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido miembro de la Corte Suprema Argentina, etcétera, pero la otra era una presidenta, ¿no? Y sin embargo el Papa prefirió hacerle caso a Zaffaroni que a la Cancillería peruana y a la propia presidenta, y la maltrató, ¿no? La tuvo de prácticamente de figura decorativa y no haya muchas gracias por venir, pero no se vio las relaciones que tenía con otras autoridades, donde intercambiaban regalos, donde
el Papa Francisco les hablaba largo, donde los presidentes también les hacían propuestas al Vaticano, ¿no? Aquí sencillamente fue, hola, ¿cómo estás? claro. Y chao. Entonces, en Ujú. ese sentido, ves una Cancillería muy pobre. Y lo segundo es que la presidenta está saliendo ilegalmente. No se pueden ir contra el artículo que dice que no, no hay, digamos, despacho remoto. La ley que ha dado el Congreso es una ley inconstitucional y es uno de los motivos para el que el día de hoy un conjunto de congresistas vayan a discutir la vacancia de Dina Boluarte, que evidentemente no hay los suficientes votos, ¿no? Porque Patricia Juárez, la señora esta defensora de Castañeda y de toda la corrupción en este Perú, ha dicho de que no hay sustento jurídico para vacar a Dina Boluarte. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la discusión del día de hoy va a ser interesante porque se va a ver de que el Congreso está fallando y fallando con respecto a su actuación constitucional, lo cual los puede llevar a que sean acusados todos ellos por, por cuestiones o infracciones constitucionales, porque recordemos que cuando se salgan del Congreso, cuando pierdan el poder y haya otro poder, evidentemente va a haber la persecución contra esta gente. Fujimori se pensó que estaba por encima del bien y del mal, y mira tú cuántos años ya está en la cárcel, ¿no? Puede ser una cárcel dorada, pero está en la cárcel. Claro. Entonces, yo creo que ahí el día de hoy va a haber una discusión muy rica que tenemos que estar atentos, ¿no? Sobre la Ujú. vacancia de Dina Boluarte. Ahora, Arturo, ¿ha pesado mucho la carta de Pedro Castillo que le envía al Vaticano o es el tema de las muertes? ¿Cuál es lo que pesa más en este contexto? Bueno, lo cierto es de que en la carta Pedro Castillo habla también pues de eso, ¿no? De las muertes, de las 61 muertes, ¿no? Son más, pero hablan de 61 muertes. Y obviamente Francisco no ha querido eh, contradecir a su asesor justamente en el tema de derechos humanos, porque Eugenio Raúl Zaffaroni es el asesor del Papa en tema de derechos humanos. Obviamente él no podía contradecir y decir, ¿sabes qué? El asunto de las muertes es un tema secundario y no tiene nada que ver. Yo recibo a la presidenta porque es presidenta, ¿no? Se ha cuidado enormemente de no comprometerse con una persona que está acusada de genocidio o por lo menos de asesinar a 61 personas en las manifestaciones de diciembre, enero y febrero, ¿no? Entonces, en ese sentido, la carta contenía eso y lógicamente Eugenio Raúl Zaffaroni le ha puesto de parte suya una mayor acentuación al tema de las muertes, ¿no? Ahí el tema de derechos humanos hoy día es un tema mundial y más con el caso de Ucrania y con el caso de Níger, con el caso de hoy día Israel-Palestina, el caso de muchos gobiernos que están siendo cuestionados por violar los derechos humanos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el peso ha sido enorme, ¿no? Nos dirán, bueno, lo mismo pasó con la señora Cristina Kirchner, ¿no? Que se vistió de igual manera, que solamente hubo una foto, no hubo más. Entonces, de qué estamos hablando, ¿no? ¿Ha sido algo así? O sea, digamos que no había mucha distancia entre la visita que hizo Kirchner, recordemos que el Papa es argentino, y Dina Boluarte, o son cosas totalmente diferentes. Cristina Fernández de Kirchner fue recibida como presidenta. Y lo más interesante es de que Cristina Fernández le llevó regalos, recordemos un mate, ¿no? Él le entregó unos libros a Cristina,
conversaron públicamente y luego conversaron en privado, ¿no? Entonces, el Papa no podía a Cristina a tratarla tampoco como a Dina, ¿no? Porque Cristina era argentina, había sido su amiga antes de que él asumiera el papado. En ese sentido, la relación con Cristina ha sido una relación muy sobria, pero muy de amistad, ¿no? En el caso de Ida Boluarte es ponte a mi costado y tómate la foto y luego anda, vete, ¿no? Entonces, eso sí ya es trágico. La Cancillería peruana no da puntada con hilo, o sea, la Cancillería peruana no pega una en bola, ¿no? La Cancillería peruana está prácticamente decorativa, es una sarta de ineficientes porque debieron de prever eso. Debieron ver de que quien está asesorando en cuestiones de derechos humanos a Francisco es nada menos ni nada más que Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Entonces, es una, es una falta de profesionalismo en la Cancillería muy, muy grande, porque eso se conversa previamente con los cardenales, con los obispos a cargo de los protocolos, de las recepciones, ¿no? Entonces, y si ven que no va a ser bien recibida, ¿para qué ir, no? ¿Para qué ir? Porque ella lo que quería era que el Papa la santificue, ¿no? Que el Claro. Papa digamos, la libere de todo pecado, ¿no? Mm. Se vendían las bulas por los pecados que ya cometiste y por los pecados que vas a cometer en el futuro. Quería que el Papa le diga, ya estás absuelta de todos tus pecados, ¿no? Y no Claro, lo recibe. Dina Boluarte se ha querido lavar la cara con el Papa Francisco, ¿no? Eso queda muy claro. Ahora, retornando al tema sudamericano, las elecciones que ayer se han producido en Ecuador, Arturo, y las próximas que van a realizarse este domingo en Argentina. Por lo pronto, en Ecuador se queda a la derecha. Daniel Noboa, hijo de un conocido político ecuatoriano, un millonario, nunca pudo ser presidente, postuló hasta 4 o 5 veces, pero su hijo sí, y tiene 35 años, más o menos la edad de Alan García o de Boris. ¿Qué significa el triunfo de Noboa en Ecuador? ¿Se sigue quedando a la derecha? Yo creo que sí. En Ecuador, la salida de Guillermo Lazo, eh, que fue una salida muy, muy grave, porque se le ha acusado de corrupción, se le ha acusado de estar comprometido en delitos muy, muy graves a Guillermo Lazo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué pasó con el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué una propuesta tan clara como la de Luisa González no pudo aprovechar la debacle de Guillermo Lazo, ¿no? Porque recordemos que estas elecciones se han producido de manera anticipada por una ley que tienen ellos de muerte cruzada, ¿no? Pidieron la renuncia de Guillermo Lazo, pero al renunciar Guillermo Lazo, obligatoriamente se tenían que convocar a elecciones congresales. Esta muerte cruzada pudo haber sido aprovechada de una mejor manera por el correísmo y recuperar el terreno. Lo cierto que es una derrota no catastrófica, no es una derrota, digamos, brutal, tampoco es un triunfo enorme, ¿no? Hasta se podría hablar de un triunfo pírrico porque el Congreso va a estar en manos de los correístas, ¿no? Pero el hecho de que un joven lo haya conseguido a tan corta edad es realmente un tema de discusión porque allí encontramos de que a nivel latinoamericano la gente quiere personas nuevas, quiere personalidades que sean mucho más joviales, ¿no? Como tú lo has señalado el caso de Boris, ¿no? Eso es evidente. Ahora el neoliberalismo en Ecuador va a continuar y va a continuar de una manera muy, muy fuerte.
Allí no va a haber posibilidades de una reforma como se estaba planteando económica que permita nuevamente a los sectores menos pudientes tener ingresos con los impuestos que se iban a poner a las grandes empresas. Allí ha triunfado justamente el modelo que hoy día tenemos en el Perú. Ahora, es obvio que este señor Novoa, de joven, de repente no vaya a tener una gestión muy positiva, porque recordemos que estas elecciones son producto de movilizaciones sociales muy grandes. Y si él no tiene un plan de contingencia adecuado, sencillamente en el lapso de un año, año y medio de gobierno, vamos a tener la misma situación que la que tenemos en el Perú, de una especie de desgobierno, una especie de descontento brutal, y finalmente estamos ante una crisis en Latinoamérica de la democracia, ¿no? La democracia prácticamente como está ahora, la estructura de partidos, la estructura del Ejecutivo y el Congreso, etcétera, no son vistas por la población como una forma adecuada de gobierno, y eso puede llevar a un movimiento de gran envergadura en Ecuador en un año, año y medio, ¿no? Ahora, ¿crees que el caso inverso se puede producir en Argentina? ¿O Milei ya se ha disparado mucho, teniendo en cuenta que la crisis argentina es de grave consideración? La inflación ha superado el 125% anual, la devaluación del peso argentino está por las nubes, o digamos por el sótano, ¿no? ¿Crees que la situación sea diferente en Argentina? Yo creo que en Argentina vamos a tener también de nuevo el péndulo, ¿no? Entró Macri, luego entró Fernández con una propuesta distinta, y yo creo que ahora va a entrar Patricia Bullrich. No estoy seguro que gane Milei. No estoy seguro que Javier Milei tenga la aceptación de la población mayoritariamente en una segunda vuelta. En esta primera vuelta, que se va a producir el 22, va a ganar Javier Milei, seguramente, con un 35 o 32%, que es más o menos el techo que ya alcanzó, ¿no? Según la encuestadora, que se vea. Pero en la segunda vuelta, cuando quede Javier Milei con Patricia Bullrich, muy probablemente la sensatez vuelva, Sergio Massa llegue a un acuerdo con la Bullrich, los otros dos candidatos también, con tal de no verlo a Javier Milei en la presidencia, y entonces el peronismo, la izquierda y los movimientos independientes provincianos de la Argentina se peguen a Patricia Bullrich y la coloquen de presidenta. Ese es el tema central, porque Milei tiene un discurso atractivo, es un discurso que es antisistema, es un discurso anárquico, como él mismo lo señala, es un anarco liberal, pero eso no es lo que Argentina quiere. Yo veo en las conversaciones, en los chats, lo que Argentina está queriendo es que se haga una estabilidad de la moneda, que la inflación se pare. Quisieran, en concreto, un derechista como Fujimori, que no fue un díscolo, ¿no? Fue un candidato sensato en ese momento, en el año 90. Entonces, yo creo que ahí sí, Milei va a tener muchos problemas para convencer a la gente de que anular o eliminar el Banco Central de Reserva argentino, que dolarizar la economía es la salida a la crisis que está viviendo hoy día Argentina, ¿no?
no le veo a ese planteamiento o una, digamos, recepción masiva de la población argentina. Claro. Lo que la población argentina está viendo en Milei es un crítico ácido, hepático, eh, que es lo que hace la gente cuando se pelea pues con el establishment, ¿no? Con los partidos políticos, pero también la gente finalmente va a decir, oye, pero este es un tiro al aire, ¿no? Este es un salto al vacío, ¿no? Y recuerda que aquí en el Perú muchos han perdido justamente porque nunca llegaron a superar el miedo de la población al salto al vacío, ¿no? Ahora, sin embargo, si es que gana Patricia Ulrich, sería retornar a los tiempos de Macri, y Macri no precisamente fue un buen gobierno, ¿sí? Pero pueden estabilizar la economía de otra manera, ¿no? No con las medidas trastocadas, no con las medidas tan poco sustentadas de mi ley, ¿no? Entonces pueden dar lo que se llamó aquí el Fugichoc, allá pueden hacer un shock de derecha para estabilizar la economía, los precios y lógicamente de aquí a unos 4 o 5 años finales del gobierno de Bullrich, comenzar a remontar la situación si es que la Bullrich logra, digamos, pensar adecuadamente un plan que le permita mantener una relación muy estrecha con China, ¿no? Porque mira, Milei ha dicho nada con los chinos, pero resulta que los agricultores de China, los varones de la agricultura de China, toda esa aristocracia agraria que tiene Argentina, tienen negocios muy, muy grandes con China, dependen, la venta de la soya, la venta de sus vinos, de sus frutas, van a China. Entonces, la propuesta de Milei de nada de negocios con los comunistas sencillamente los espanta a los ultraderechistas reales de la Argentina, que son los de la oligarquía agraria, ¿no? Uh Entonces -huh. yo creo que ahí Milei no tiene mayor salida, ¿no? O sea, Claro. va a ser, es un fenómeno, pero de fenómeno no va a pasar, ¿no? Ahora, se vienen también ya las elecciones en Bolivia, y ahí hay problemas en el MAS, porque lo han expulsado a Arce, y el líder natural, digamos, del MAS es Evo Morales. Arce va a la reelección y es una pelea patricida, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama electoral en Sudamérica? Mira, el caso de Bolivia es un caso interesante. Si en Bolivia se pierde las elecciones y el MAS no gana, porque aún no está dicha la última palabra sobre si puede candidatear o no Evo Morales, ¿no? El tema es el siguiente, y es de que Bolivia eh, regresó a un modelo neoliberal con Arce. Y esto es lo que ha llevado a que lo expulsen del movimiento al socialismo. Y han señalado de que no tienen nada que ver, no tienen ningún compromiso con Arce. Por lo que Arce hoy día prácticamente ha perdido base social y se mantiene en el gobierno sencillamente porque la ley lo permite. La propuesta de Evo Morales es un acercamiento abierto con los BRICS. Y hoy día, como estoy señalando, en todas las elecciones se plantea el tema de los BRICS. Es o estás con Estados Unidos o estás con los BRICS. No hay otra. La polarización mundial está llevando a que eso sea uno de los temas fundamentales en las elecciones en América Latina y en general, incluso también en el África, ¿no? Lo que sí podemos ver es de que, por ejemplo, Lula ha sabido capear, hoy día está con
en una propuesta, en otra propuesta, y no se ha peleado con Estados Unidos, como se pensó. Pero eso sí, tiene una relación muy, muy estrecha con China. Muy estrecha. En el caso de Boris, también, aunque políticamente está mucho más cercano al Pentágono, al Departamento de Estado norteamericano. Sin embargo, Boric tiene una política, y en general la burguesía chilena, los empresarios chilenos tienen una política de apertura total a cualquiera que les sirva para sus negocios. A ellos no les interesa si es gringo, si es amarillo, si es negro, si es cobrizo, si es medio moreno, no les interesa. Si son neoliberales, si son socialistas, si son comunistas, no les interesa. La burguesía chilena es sumamente práctica en comparación de la burguesía peruana. Y por eso es que la burguesía chilena hoy día, con Boris en la presidencia, no se ha hecho ningún problema en mantener las relaciones con todo el mundo. Como ellos dicen, el objeto principal de nosotros es establecer relaciones bilaterales. Los movimientos multilaterales les interesan muy poco, ¿no? O sea, ellos establecen relaciones con Australia, establecen relaciones con India, establecen relaciones con cada país europeo, pero no les interesa hacer un bloque sudamericano para negociar. Recuerda que ellos se han salido de todos los pactos, ¿no? Se salieron de la Comunidad Andina de Naciones. Lo primero que hizo el señor el ministro de Economía del primer gobierno de Patricio Aylwin fue eso, ¿no? Salir y santiguar la salida de la Comunidad Andina para poder negociar en función de los intereses de Chile acuerdos con cada uno de los países. No le interesan los grandes acuerdos. Por ejemplo, ellos no miran al BRICS como a BRICS. Ellos miran y dicen qué nos puede dar India, qué nos puede dar China, qué nos puede dar Brasil, qué nos puede dar Rusia, Sudáfrica, ¿no? A ellos no les interesa el BRICS como tal, porque ellos también negocian con Estados Unidos, con Australia, con la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y no la negocian con la Comunidad Económica Europea como grupo, van y negocian con Inglaterra, con el Reino Unido, con Francia, con Alemania, ¿no? Como países independientes. Entonces, eso es lo que debió haber hecho la burguesía peruana, ¿no? Tener una apertura mucho más grande, y eso nos hubiera permitido, por ejemplo, capear lo que ha sido el temporal de los suministros para la agricultura, ¿no? Hubo un momento en que Rusia estaba regalando los insumos nitrogenados, los abonos nitrogenados para la agricultura, pero por la relación que tenía el mismo Pedro Castillo y la propia Dina Boluarte con Estados Unidos, no compraron, no aprovecharon esa coyuntura que nos daba Rusia de regalarlos los abonos. En cambio, en Chile sí. En Chile sí lo aprovecharon. Y ellos no tienen, hasta ahora no tienen problemas de insumos, ¿no? Alguna vez hemos escuchado que el agro se ha quedado sin insumos. No, se está quedando sin agua. Son 5 años de sequía en el norte de Chile. Ese es el problema para Chile. Para Chile no es todo lo que son insumos agrícolas, sino es la falta de agua. Entonces, yo creo que en América Latina tenemos gente que sabe trabajar, sabe gobernar en función de los intereses propios de su país y no en función de ideologías o de estar apoyado por supuestamente alguna potencia, ¿no? Bien, y un tema final, aunque es muy concreto, Arturo, la decisión del gobierno de Israel de romper relaciones comerciales con Colombia a raíz del pronunciamiento que ha tenido el presidente de este país, Gustavo Petro, respaldando o condenando la agresión israelí contra los palestinos y respaldando en cierta forma a Hamas. Recordemos que han habido 3 presidentes que han respaldado a los palestinos, ¿no? Además de Colombia, Venezuela y México, y sin embargo Israel no ha roto relaciones con México. ¿Cómo te parece esta postura?
Aquí hay que trabajar primero el contexto. Este no es un enfrentamiento entre israelíes y palestinos, ¿no? Como lo hemos señalado muchas veces, este es un enfrentamiento entre el perro guardián de Estados Unidos para controlar una región donde están las reservas más importantes de energía que hoy día se utiliza en el mundo, que es el petróleo. Israel está ahí con la visión de controlar a Irán, que si Irán se mete en este asunto, puede tranquilamente cortar el estrecho de Hormuz y un tercio del petróleo mundial ya no circularía. Un tercio. Lo cual llevaría el precio del petróleo a un promedio, señalan la gente, de 200 millones o $200 por barril. Entonces, esto tenemos que ponerlo en ese contexto. No es que Israel quiera, digamos, y odia a los palestinos porque sí, ¿no? Es porque hay toda una estrategia a nivel del Medio Oriente que me parece que está fracasando de una manera muy brutal, de parte de Estados Unidos, de mantener un Estado como Israel, que sea su gendarme, sea su perro guardián, que le permita negociar la salida del gas y la salida del petróleo del Medio Oriente. En ese sentido, Israel es un país que está creciendo y necesita espacio. Entonces, Israel va a sacar a los palestinos de la Franja de Gaza, no porque sean palestinos, los va a sacar de Cisjordania, no porque sean palestinos, sino que como Estado necesita esos territorios para poder desarrollar sus industrias. Es más, en Israel están viviendo más de 200.000 palestinos. En el Likud, en lo que llamamos nosotros aquí el Congreso, en el Congreso israelí, hay un porcentaje muy significativo de palestinos y de árabes. Entonces, lo que Israel quiere es absorber a toda esa población y decirles, miren, ustedes ya no van a ser un Estado independiente, sino que van a ser parte de Israel. Y ahí apareció pues este grupito de Hamas, y lógicamente nacionalista, chauvinista, y punto. Entonces, la ruptura, el apoyo que hace Petro a los palestinos es un apoyo por la vida, ¿no? De que debe haberse un corredor humanitario para entregarles el alimento, agua, entonces medicinas, ¿no? Pero Petro fue más allá, ¿no? Dijo hay que sacar adelante la política que se aprobó en 1947 de que deberían de existir dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Todos sabemos que a Israel no le interesa un Estado palestino independiente, autónomo, ¿no? Y que la comunidad internacional tampoco se mueve en ese sentido, salvo China, Rusia e Irán. Entonces, lo que Petro golpeó fue con una especie de golpe brutal al decir que él iba a defender la existencia de dos estados, y en segundo lugar, en identificar a Israel como lo que hicieron los nazis en el gueto de Varsovia y en el sitio de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. El gueto de Varsovia, donde los judíos fueron, en Varsovia, la capital de Polonia, prácticamente confinados a unas 30, 40 manzanas y después exterminados, ¿no? Entonces eso les ha dolido mucho. En el caso de Stalingrado fueron 1 millón de soviéticos que murieron allí, ¿no? Y que llevó a que cuando el Ejército Rojo tomó nuevamente la iniciativa, Stalin los enviara a derrotar a Alemania con una frase muy dura: no cuenten los días, no cuenten los kilómetros, solamente cuenten los cadáveres del enemigo, ¿no? Y los
soviéticos arrasaron, Ujú. con todos los prisioneros que capturaban de los nazis. Y Claro. en Alemania fue brutal, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que más le ha dolido a Israel, porque un poco como que Petro está buscando una especie de protagonismo y por eso esta ruptura, que evidentemente también no le afecta en nada ni a Colombia ni a Israel, porque el comercio entre los dos no es muy significativo, ¿no? Bien, ok, Arturo, hoy hemos estado en modo internacional, veremos qué es lo que sucede, sobre todo en Medio Oriente. Se afirma que ya podría ingresar en las próximas horas las tropas israelíes al norte de la franja de Gaza, y ciertamente eso significaría que, como ya lo ha dicho Irán, podría reaccionar airadamente. Y bueno, el mundo está pendiente de lo que pueda pasar en las próximas horas. ¿Se atreverá Israel a ingresar a territorio de la franja de Gaza en el norte? Porque evidentemente les ha pedido a los palestinos que abandonen la zona, ¿no? Bien, gracias, Arturo. Las gracias a ti, Marco Antonio, y nos veremos en una próxima oportunidad. Bien, gracias. Ha sido Arturo Muñoz hablando y analizando un poco los temas internacionales tras las elecciones en Ecuador y las que se vienen en Argentina, y ciertamente el viaje de Dina Boluarte, que ha resultado un fiasco, para no decirlo de otra manera. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. En un instante retornamos con la parte final, 8:21. Volvemos en instantes, 8 de la mañana con 21 minutos. Consorcio, programa de vivienda Ciudad Salaberry. Reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados. Con precios menores al promedio del mercado. Contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua, desagüe y luz. Ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry, entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar, a 15 minutos de la Plaza de Armas. Informes y ventas en Urbanización Alameda Salaberry, J33, altura del Óvalo y Puente, y en calle Jerusalén 218, esquina con calle Ugarte, edificio El Deber. Contactos al 979-7081-12, 992-7440-60, teléfono fijo 054-2081-16. Consorcio Programa Ciudad Salaberry, apoyando en tu casa propia. Tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil. Esta es la manera de hacerlo profesionalmente. Tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país, no solo desde Arequipa. Desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo, con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad, estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa. Todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Livestream. And I'm on a roll. Hey, hey, Bien, son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8:24. Vamos terminando nuestro noticiero para el día de hoy, el primero de esta tercera semana de octubre. Bien, vamos a mostrarles la portada de nuestra revista sobre economía y negocios. Perspectivas, a ver, trae un tema muy importante respecto a la economía. Mientras Dina Boluarte se va de paseo, porque eso es lo que ha hecho,
La economía peruana cae en 0,63% y ahonda contracción para este 2023. Responde a la menor producción registrada en los sectores de construcción, en el sector financiero, manufactura, agropecuario, telecomunicaciones y otros sectores. En fin, casi todos los sectores están hacia abajo. PBI ha caído en 6 de 8 meses. De los 8 meses, que es hasta que el estudio data hasta agosto, hemos caído 6. Solamente 2 meses ha estado bien el PBI. Bueno, ese es el tema, pues, cuando los gobernantes están preocupados en otro tipo de cosas, ¿no? Y no en lo central. ¿A qué te vas de viaje al Papa, no? Para que te dé un desaire encima. Edición 161 de la revista Perspectivas. A ver, otros temas que trae en su edición de hoy. Presenta nuevo proyecto para retiro de FP y además extender liberación de la CTS hasta el 2025. Comisión de Economía del Congreso evaluará diversas iniciativas legislativas sobre este tema. ¿Cómo impactará en la economía global el conflicto palestino-israel? Un buen tema, ¿no? Amenaza a la economía global, pues si escala, podría generar aumento de precios del petróleo, lo que decía un poco Arturo Muñoz, ¿no? En su comentario hoy. Este es el tema central de Perspectivas, una revista del grupo de Controversia. 8:26, vamos a otra publicación del grupo Controversia, el diario, para hoy lunes. Vamos a ver si ya tenemos la portada de Controversia en su edición de hoy, los temas que trae en esta edición iniciando esta tercera semana. Sí, ya la tenemos también en pantalla, la podemos visualizar, le damos pantalla completa. 8:26, el tiempo nos gana rápidamente. A ver, ahí están los temas que trae en su edición de hoy Controversia. A ver, confirman primer caso de rabia humana en Arequipa. Se trata de una mujer de 54 años de edad. Ajá. Bueno, ¿qué pasó aquí? Dama está internada en el hospital Honorio Delgado Espinosa. Después de 8 años se produce un nuevo caso. El último se registró en el 2015. En la edición 1178 de Controversia. Bueno, esta dama fue mordida por un perro callejero y no le hizo caso. Bueno, y eso es peligroso, pues, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Una camioneta Toyota cae a una quebrada en Cayoma y 2 personas fallecen. Se despistó en el sector conocido como Venado. Y así quedó la camioneta, fíjense ustedes. Totalmente destrozada, ¿no? Hecho añicos. Y era una camioneta moderna, ¿no? Llegó el primer grupo de peregrinos arequipeños a la Ciudad Blanca. El Estado no hizo nada por nosotros, afirma. Quedan 13, dice, en Madrid. Esperan su vuelo para volver. Suponemos que en las próximas horas ya estarán de retorno nuevamente. Aumenta los casos de violencia sexual en contra de los escolares de Arequipa. Hasta mediados del mes de septiembre habían 207 casos en lo que va del año. Hay que ver bien esto. Descendientes de Palestina en Arequipa realizan vigilia en Plaza de Armas, piden un alto al fuego inmediato por ataques aéreos israelíes contra la franja de Gaza. Finalmente, otro tema, disparan en el glúteo a varón para robarle su celular. Delincuentes estaban en una motocicleta. Fue en un pasaje ubicado en la zona de Víctor Andrés de la Hunde, esto en Cerro Colorado. Al señor lo han dejado con un glúteo dañado y esto es ciertamente muy peligroso. Bien, estos son los temas que trae en su edición de hoy día, lunes, Controversia TV. 8:28, vamos terminando nuestro programa para hoy. Eso es todo, señoras y señores. Les deseamos buen inicio de semana. A quienes viajen, mucho cuidado. Con firmeza hay que iniciar esta semana, la tercera del mes de octubre. Buen inicio de semana, con mucha fuerza. Retornamos nosotros mañana con el noticiero a partir de las 7 a través de nuestro canal virtual y nuestra multiplataforma Es Controversia TV, transmitiendo desde Arequipa para el mundo entero. Volvemos mañana a las 7.